estaban suficientemente fundamentados, es decir, no había evidencias de una intención de fuga ni de intención de alterar la marcha de la causa que investigaba a esta gente. La autora de estas decisiones fue Sandra Arroyo Salgado, que ha tenido la gentileza de atendernos y está en línea. Doctora, ¿cómo le va? Ernesto Tenemos la saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, Puedo hacer algunas aclaraciones porque el hecho tuvo además una tirada de 51 panfletos con una inscripción que decía: Expert, sos una mierda, con CFK, con Cristina no se jode, no con CFK, con Cristina no se jode. Eso se integraba al hecho que vos escribiste. Y luego, con respecto a la decisión de la Cámara, yo lo que quiero aclarar es que el concurso de delitos por el cual yo procesé a estas personas tiene una pena en expectativa de 3 a 14 años de prisión. Si bien por el monto mínimo sería excarcelable, los jueces debemos hacer una proyección de si en el caso concreto procedería a una condena en suspenso o de ejecución condicional. Esto no es automático y, como vos bien señalaste, cuando hay riesgo de entorpecimiento o de evadir la acción de la justicia, el juez está habilitado. No obstante, la Cámara resuelve esto antes de que yo me pronuncie en punto a si va a dictar la prisión preventiva o no, ¿sí? No sé si esto queda claro. Sí, queda claro. A ver, yo consideré que había no solo riesgo de fuga en un primer momento, porque no nos olvidemos que estas personas cometieron este hecho encapuchadas, tapando sus rostros, con barbijos, con capuchas, con gorros, con guantes, para evitar también ser identificados a través de sus huellas, y también alterando las chapas patentes de los autos que usaron, de manera también de evadir la acción de la justicia. Y con posterioridad a eso, a partir de las medidas de prueba que el juzgado dispuso, en uno de los casos se secuestró un teléfono que fue el celular de uso de Bamiari, es como si hubiera nacido el día anterior, o cambió el chip a otro aparato o realizó alguna maniobra de borrado, pero no tenía registrados ni contactos, ni llamadas, ni las conversaciones de WhatsApp que sí fueron vistas y recabadas del celular de Abaigar. Doctora... Esto para dar claridad en punto a que mi interpretación fue que hubo acciones de entorpecimiento para que la justicia pueda llegar a determinar la verdad de los hechos. Doctora, usted dijo que en el concurso de delitos que usted le atribuye o le atribuiría, si fueran culpables, a las personas que fueron detenidas, le da una pena mayor. ¿Cuáles son esos delitos que usted le atribuye a ellas? Bueno, el auto de procesamiento que dicté el día viernes, por eso puedo hacer declaraciones ahora, que fue el día que vencía el término para resolver la situación procesal, es el delito contra el orden público, que está tipificado en el artículo 213 bis del Código Penal, que habla de la conducta de quien organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin llegar a ser una asociación ilícita, tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, y en este delito incurre por el solo hecho de ser miembro de la asociación. También el delito de amenazas agravadas, amenazas coactivas agravadas por el anonimato, que es la acción de quien hace uso de amenazas con el propósito, en este caso, de que alguien tolere algo contra su voluntad. El delito de incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas, está tipificado en la Ley de Actos Discriminatorios, la Ley 23.592, se refiere a la conducta de quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o al odio contra una persona o grupo de personas por
puesta por raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. En este caso serían ideas políticas. El ir al marcar el domicilio particular de un legislador con la frase acá vive la mierda de Espert, es de algún modo alentar, incitar, marcar su vivienda, la vivienda de él y de su familia. Después también en el caso de Banieri consideré que concurría el delito de malversación de caudales, tipificado en el artículo 260 por el uso de la camioneta, que si bien era de propiedad de un particular, estaba en el marco de una licitación pública de obra pública afectada al uso del municipio de Quilmes y se le dio un uso distinto de aquel para el cual estaba previsto su afectación. Y el artículo 289, que contempla el delito de alteración o supresión de la numeración de un bien registrable por ley. Es el caso de quien falsifica, altera o suprime la numeración de un objeto registrable, como le dije, de acuerdo a la ley, y esto consideré que concurría por la intervención que hicieron sobre las tapas patentes de los autos que fueron usados, tanto de la camioneta como del auto particular de Arraigar. Todo lo que le quiero aclarar es que en todos los casos que a mí me tocó intervenir de amenazas, que aclaro, me corresponde cuando hay un funcionario público, porque por eso es un delito federal. Yo tengo competencia territorial en los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre. Tuve casos de amenazas denunciadas contra el legislador Esteban Bullrich y contra el entonces secretario de Seguridad y su familia, Eugenio Bursaco. Actué del mismo modo, disponiendo la orden de detención de quienes consideré prima facie que podían ser los autores para asegurar su sujeción al proceso, allanando sus domicilios, secuestrando los celulares de los cuales luego verifiqué que habían salido efectivamente las amenazas y fueron, uno de ellos fue procesado con prisión preventiva y detenido en una cárcel como mandan la ley y los reglamentos aplicables. En este caso, nosotros actuamos de ese modo en una primera instancia para garantizar la sujeción al proceso y también para garantizar la prueba, los elementos de prueba, porque nosotros tenemos el deber de agotar todas las medidas de prueba para verificar la materialidad de los hechos y, la responsabilidad de las personas, doctora, que podrían ser los autores. ¿Por qué interpreta usted que la Cámara termina decidiendo lo contrario a lo que decidió usted? Y mire, esta misma Cámara es la que ha liberado al autor de unas amenazas de las que fui víctima con mis hijas. En abril del 2018 en mis juzgados se recibieron 7 llamados de que si yo no liberaba a un narcotraficante, Gustavo Sancho, él y a su familia, yo iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela. Cuando yo denuncio ese hecho, interviene un juez y un fiscal que llegan a determinar de qué celular salieron esos llamados, lo detienen, lo procesan con prisión preventiva, la Cámara lo libera, que es el señor José Damián Sofía, que hoy está condenado, no solo por esas amenazas, pero en el marco de mis amenazas había quedado en libertad por decisión de la Cámara de San Martín, que consideró que no había elementos suficientes para decir que él inequívocamente era el autor de mis amenazas. Luego de un año que es detenido por otro juez por un cargamento de cocaína que salía a Dubái, o sea, José Damián Sofía, narcotraficante, hoy está condenado por ese transporte de cocaína y por las amenazas que le hizo a mi familia. Y también fue investigado, y no tengo conocimiento de cómo terminó, por el asesinato de Quinteros, que era su chofer, respecto del cual la Cámara dijo, bueno, también esos llamados amenazantes pudieron salir de otro celular, que activó celdas en el mismo recorrido, era Quintero, que era su chofer, respecto de cuyo homicidio estuvo siendo investigado, y también el de la mujer de Quinteros, que era su amante. Ahora, doctora, entonces, hoy José Damián Sofía está condenado. Yo las amenazas no las relativizo, las investigo, sea la víctima del color político que fuere,
y tenga la función que fuere, porque para mí estas acciones de tinte terrorista que lo que pretenden es silenciar a periodistas, silenciar a jueces, intimidar la acción de jueces, de fiscales o de legisladores, que trasciende a la persona de expert. Y yo muy probablemente, por mi estilo, que ustedes conocen, por mi trayectoria, voy a cumplir 20 años en el juzgado federal, no comparto ningún discurso de odio. Pero más allá de doctora, que me permite, sea de agrado o no, me es permite, un legislador votado y tiene derecho a ejercer su función sin ningún tipo de intimidación ni condicionamiento. doctora, permítame solamente una cosa. Yo estoy de acuerdo con el criterio general que usted plantea. No sé si para este tipo de delito corresponde que alguien vaya preso o no, pero en todo caso es una discusión que la justicia dará. Tampoco yo soy un especialista al respecto. Lo que sí veo, y no se lo atribuyo a usted, pero sí merece una reflexión en esta discusión, es que dirigiéndose a Miriam Bregman, Expert dijo cárcel o bala. O sea, si hay incitación al odio, incitación a la violencia, amenazas coactivas para un legislador o para la libertad de prensa, Expert debería ser investigado según estos criterios. Y cuando usted dice cualquier amenaza a periodistas, hay que recordar que permanentemente el presidente de la Nación tiene un eslogan que dice: no odiamos lo suficiente a los periodistas. La tipología de incitación al odio es explícita en ese tipo de comentarios por parte del presidente. Entonces, si en un contexto como el actual, donde las agresiones a los periodistas por parte de la primera magistratura del país son permanentes, se utiliza como argumento para detener a dirigentes opositores, tal vez con razón, tal vez no, me doy cuenta que hay una discusión al respecto, estos argumentos que usted plantea, inmediatamente uno espera de oficio que un juez federal, cuando un presidente incentiva el odio contra un grupo humano, o sea, contra los periodistas en este caso, debería abrir una causa. Porque si no hay un doble estándar donde lo primero que uno piensa es, che, no se está utilizando la Constitución para perseguir dirigentes opositores y se es muy tolerante con los dirigentes oficialistas. Es lo primero que me sale decirle respecto de lo que estamos charlando. Mire, yo no estoy de acuerdo con ningún discurso de odio, con ninguno, y ya lo he dicho en varias entrevistas. No estoy de acuerdo con los discursos del odio, creo que son la semilla que luego dan paso a este tipo de acciones violentas, que además se trató de banalizar diciendo, bueno, arrojar materia fecal no es nada novedoso. La historia de la humanidad ha demostrado qué tipo de regímenes han acudido a esta práctica como modo de táctica para humillar, degradar a la víctima, que conduce a la deshumanización de las víctimas. Para mí, yo lo que le quiero aclarar es que yo investigo los hechos en los que a mí me toca intervenir, porque son denunciados ante el juzgado. ¿Pero un juez federal no puede actuar de oficio? Le correspondería al Ministerio Público Fiscal, porque nosotros tenemos imparcialidad. Entonces, yo tengo una competencia territorial en los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Y yo tengo claro que las amenazas son un delito y están tipificadas como tales en el Código Penal. Y por la propia experiencia familiar que he vivido, como en todo otro hecho, trato de trabajar con mi mayor compromiso. No, está bien, entonces entonces está bien, perfecto, pero lo que pasa es que cuando uno ve... Permítame, discúlpeme, yo directamente fui víctima de un señalamiento de mi domicilio particular. En el año 2006 yo vivía en Avenida del Libertador y Escalabrini Ortiz, y Luis Elía organizó una marcha desde la Embajada de Irán hasta mi domicilio particular, marcando nuestra vivienda, porque Alberto Nisman, como fiscal, había pedido la detención de ciudadanos iraníes y libaneses, sobre los que hoy la realidad mundial le está dando la razón sobre su trabajo. Yo, al mes que Luis Elía organizó esa marcha para marcar nuestro domicilio, me tuve que mudar con toda mi familia a 40 kilómetros para poder vivir. Entonces, tengo claro que de acuerdo a nuestra Constitución Nacional rige el principio de legalidad,
de que nadie puede ser penado sin un juicio previo fundado en ley anterior. Doctora, ¿me permite? Entonces tengo claro que estas conductas son delito y que debe haber un proceso legal para que los tribunales, cuando toque y llegue a juicio oral, se pronuncien, pero también tengo claro que rige el principio de reserva, el artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres, en la medida en que no afecten al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas del juicio de los magistrados. Y si después tenemos un código penal y una ley de actos discriminatorios que tipifica estas conductas como delito, yo, en los casos que me toque intervenir, tengo que aplicar la ley. Yo la aplico. Que otros colegas no lo hagan, no es mi responsabilidad. Bueno, como tampoco está bien, pero un montón de investigaciones de corrupción y de narcotráfico, y yo sí lo hago. Está bien, lo que quiero decirle, doctora, más allá de, sin juzgar, porque me parece que la discusión sobre si corresponde que estas personas estuvieran detenidas o no, es una discusión que deberá dar la justicia, y solo dos cosas. En principio, a mí me parece que marcar domicilios es una práctica es realmente horrible. Nunca estuve de acuerdo, y en todos estos días que se debatió el tema, creo que fui muy categórico respecto de el rechazo a ese tipo de práctica. Me parece espantoso, no estoy de acuerdo para nada con eso. Eso no quiere decir que porque el nazismo haya marcado las casas de judíos, toda marcación de casa termina en el Holocausto, porque claramente si no uno extrapola todo de esa manera. Pero de cualquier manera, aún planteando eso, parto de la base de un acuerdo básico. Me parece que en el domicilio de nadie hay que meterse. Lo que pasa es que tal vez el reproche no sea para usted, pero el sistema judicial, al ver yo como por un escrache a una casa se califica como incitación al odio y se detiene a las personas y se las mantiene detenidas, por otra parte, veo cómo hay una incitación al odio permanente por parte de las máximas autoridades del país actuales, que son las que más influencia tienen sobre la sociedad, y el sistema judicial no responde respecto a esto. Mire, por ejemplo, el otro día cuando el Parlamento aprueba leyes que no le gusta al gobierno, hubo personas, por ejemplo, Daniel Parisini, alias el Gordodán, que visitó hace 3-4 días la Casa Rosada, el despacho presidencial, que dijo que había que repartir armas. Y no hay un fiscal que actúe de oficio, no hay un juez que actúe de oficio, porque para ello parece que la impunidad rige. Entonces usted me va a decir, está bien, yo no tengo nada que ver con eso. Yo hago lo que tengo que hacer y que los demás hagan lo que tengan que hacer. Está bien, pero el sistema judicial... Yo cumplo con mi deber funcional de acuerdo a la ley y a las constancias del expediente. Tengo claro que la repetición de todos estos actos de violencia, ¿a qué nos lleva? Primero, los discursos de odio hablan de la falta de educación y habla de conductas que son alcanzadas por la ley de actos discriminatorios. Entonces, debemos ser muy cuidadosos. Y aparte, como usted bien dice, es como en una familia, si los padres dan un ejemplo de violencia a sus hijos, esto derrama. Si de las máximas autoridades se promueven discursos de odio, esto derrama. Pero no nos olvidemos el contexto también en que esta acción de marcar un domicilio, de tirar panfletos con tenor amenazantes, fue en el marco de una sucesión de acontecimientos en todo el país, y la repetición de estos actos de violencia que nos lleva a normalizarlos, y esto lo que tiene como consecuencia es que quienes cometen estos hechos se sienten cada vez más cómodos con la violencia y sienten que entonces, como nadie actúa, como la justicia no investiga, están habilitados a cometer actos de violencia cada vez más extremos, y así entramos en una escalada de violencia que la justicia debe actuar como un dique de contención, pero no con una actitud ejemplificadora, sino investigando los hechos, porque se ponen en tela de juicio todas las instituciones. Entonces se trata de, vamos a seguir en un sistema democrático como marca el pacto social de Rousseau, o vamos a dar paso a la barbarie. Doctora, yo en los casos que a mí me toca intervenir, me hago cargo del cargo que tengo y cumplo con mi deber funcional. Aplico la ley y agoto las medidas de prueba, y cuando entiendo que esto está probado, avanzo como entiendo que corresponde avanzar en protección de las víctimas.
Ahora, tal vez porque doctora, yo lo he vivido en forma directa y otros colegas no, yo hubiera deseado que el juez y fiscal que investigaran las amenazas que tuvo Alberto Nisman hubieran podido despejar quienes estaban detrás de esas amenazas para que después no se consumaran como ocurrió lamentablemente. Doctora, retomando un poco el diálogo, perdóneme, doctora. La saluda Sí. Gustavo Gravia, ¿cómo le va? Buen día. Retomando ¿Qué tal? Buen día. un poco el diálogo que estaba teniendo recién con Ernesto Tenenbaum. Usted tiene jurisdicción sobre Olivos, ¿no? Yo no estoy loco. Usted va de Vicente López, todo el corredor, San Fernando, Tigre, Sí, por toda la eso zona. tuve el caso Libra hasta que la Cámara de San Martín resolvió que debía ser investigado en Capital. Está bien. Y también tuvo en su momento, si no me equivoco, el caso de Alberto Fernández en la pandemia. Ahora, y también, sí, que también fue sacado de mi competencia, de mi actuación. Y recuerdo. en el caso Libra, yo dispuse medidas de protección a las víctimas también. Bien. Le quiero consultar. Le quiero consultar lo siguiente. Digo porque a veces, discúlpeme que le quiero aclarar algo, se tienden a politizar las investigaciones judiciales. Y si bien yo, como todos, tengo opinión política, en las investigaciones yo no politizo y no es persecución política. Porque como lo dijo el doctor Maqueda la semana pasada, hay quien alega persecución política. Lo importante es que hagan una defensa jurídica. Bien. Le hago una consulta porque hace poquito, creo que fue la semana pasada, en otra causa que no le involucra a usted, se determinó que los tuits que escribe el presidente de la Nación no son en calidad de persona privada, sino en su carácter de presidente de la Nación. Si él hiciera algún tuit desde la IP fuera, desde la residencia de Olivos, con algún discurso de odio, ¿usted actuaría de oficio? Le dije que es el fiscal el titular de la acción penal pública, el que debe promover la acción penal. Bien. Ahora, eso a partir de Libra está en duda, porque la Cámara, pese a que los tuits habían sido emitidos estando el presidente en Olivos, consideró que debía intervenir la Justicia Federal de Capital. Entonces, es y no es así. Puede que me corresponda intervenir y puede que no. En todo caso, en el que a mí me corresponde intervenir, sea quien fuere la víctima o el victimario, yo le repito, me manejo con la ley y cumpliendo con mi deber funcional. ¿Puedo cometer errores? Porque soy un ser humano, como todos cometemos errores. Por suerte hay otras instancias de revisión superior. A veces revocan nuestras decisiones, a veces no, y aun cuando a veces las revocan, yo sigo opinando que tal vez el error no fue mío y fue de mi superior. No obstante, cumplo porque son superiores a mí y me someto a lo que resuelve el superior. Bien. Y le hago la última pregunta de mi parte. Suprema toma una decisión, es el máximo tribunal de justicia del país, es el garante de todos nuestros derechos y libertades individuales. Y le hago la última pregunta de mi parte, doctora. Teniendo sobre el caso específico de Alesia Baigar, usted la mantuvo una semana presa, corríjame si no le dan las cuentas, creo que fue una semana presa en Ezeiza y después le dio prisión domiciliaria hasta que la Cámara le escarcela. No recuerdo. Bueno, pero más o menos estamos hablando de esos términos. Sí, estamos hablando de esos términos. ¿No estaba ya asegurada la prueba los primeros días de... supongamos que usted le dicta la detención de entrada por el entorpecimiento de la investigación? ¿No estaba ya consolidada la prueba los primeros 2 o 3 días? Mire, nosotros secuestramos su celular y del análisis preliminar del celular en el juzgado, del cual fue notificado su abogado y pudo haber venido cuando se hizo ese análisis, pero eligieron no venir, nosotros los notificamos y se realizó ese análisis del contenido del celular con la sola presencia de la Fiscalía, porque ni los abogados de la parte querellante ni de la imputada vinieron a presenciarlo y a controlarlo. Surgieron contenidos a partir del cual había que realizar medidas de prueba. Entonces, para evitar que se entorpezca en el avance de esas medidas de prueba, es que yo consideré
que a esa altura era necesario mantener ese estado de detención. Yo lo que le aclaro es que la Cámara resuelve las excarcelaciones antes de que yo me pronuncie sobre la situación procesal. En los antecedentes que le dije, de Esteban Bullrich y de Eugenio Bursaco, por ejemplo, en el de Eugenio Bursaco, que era un miembro de Policía Federal de la custodia privada de Bursaco, yo le dicté el auto de procesamiento con prisión preventiva. En el caso de Esteban Bullrich, que era un posible militante que tenía agendado el contacto del legislador bajo el nombre Caja con K, en el celular del cual habían salido las amenazas, yo no le dicté la prisión preventiva, lo procesé. Entonces transitó el proceso en libertad. Entonces, yo no llegué a esa instancia. Ahora, cuando procesé a ambas personas imputadas, las procesé sin prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, doctora, yo, la tranquilidad que tengo es que actué con las herramientas que la norma procesal me da y cumpliendo con todos los plazos. Doctora. De detención, de excarcelación, de arresto domiciliario y para resolver la situación procesal. Buen día, Jairo Estracha la saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La escuchaba recién repasar las cosas que le tocó vivir con escraches, marchas y amenazas en su vida personal asociados a la actividad de Alberto Nisman. Me pregunto si eso le aporta expertise o uno puede pensar que tal vez le quita algún tipo de imparcialidad porque puede tener una carga o una cierta animadversión respecto del kirchnerismo, que eran las fuerzas que, por ejemplo, marchaban o le atribuían ese tipo de protestas en su casa. Porque si yo fuera uno de los juzgados, me preguntaría si no habrá en la jueza que vivió eso una animadversión contra ese espacio político. Y redondeo la pregunta para también decirlo. La escuchaba anoche y recién hablar de los discursos de odio y escuché que citó casos de las amenazas a Rosati, los cánticos contra Luciani, la previa del asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, y no escuché nunca una reflexión de, por ejemplo, un caso emblemático que es el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Entonces vuelvo a la idea de, ¿habrá algo que la predispone de una manera especial a la jueza respecto del kirchnerismo? No, mire, en los casos que yo hice referencia fue en el contexto en que a mí me tocó este hecho que a mí me toca investigar, se da en este contexto de estos sucesos, porque yo no puedo desconocer que este hecho está enmarcado en lo que ocurrió desde la decisión de la Corte, ¿me comprende? Entonces, esta es la escalada de violencia, pues además hay otro elemento del cual no hablamos. Cuando nosotros, a partir de la investigación que hicimos, despejamos cuál era la camioneta que se había usado, y yo encomiendo a los investigadores que se verifiquen los movimientos presentes y posteriores, advertimos la presencia de la camioneta de acuerdo a las cámaras de los municipios y del Centro de Monitoreo de Capital en inmediaciones de otras marchas, de otros vigilias que se habían realizado en este mismo contexto. Por eso hablé, porque el suceso de la vicepresidenta y presidenta de la Nación, que obviamente merece todo mi rechazo, porque como persona de derecho estoy, como le dije, en contra de todo discurso de odio y de toda acción amenazante, intimidante, que pretenda silenciar o condicionar tanto a jueces, fiscales, políticos opositores, como a periodistas, y ni que hablar del repudio que me causa la tentativa de asesinato de la expresidenta y vicepresidenta. Obviamente que como persona de derecho lo rechaza y me parece que es un hecho de alta gravedad institucional que merece ser investigado, como se está investigando el asesinato de Alberto Nisman. Doctora, hablo de asesinato porque la justicia así ya lo dijo. Doctora, y lo tuvo por probado. No, me interesa primero agradecerle este diálogo que me parece que es útil para entender por lo menos sus argumentos, su lógica, aunque uno pueda
tener dudas sobre eso o tener una opinión diferente. Pero quiero decirle algo que me parece importante y que entiendo que la trasciende. Usted me va a decir, estoy de acuerdo, pero quiero que quede muy claro cómo son los hechos. Mire, cuando gobernaba el Frente de Todos, estaba Alberto Fernández, Cristina Kirchner como vicepresidenta, no solo ocurrió el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, sino que además hubo una serie de manifestaciones durante y después de la pandemia, donde se mostraban orcas, se mostraban bolsas mortuorias con nombres y apellidos, se enarbolaba la consigna "van a correr", poniendo nombres y apellidos de funcionarios, se tiraban huevos, en algunos casos piedras, y en aquel caso, como en tantas otras veces, la justicia fue morosa, no detuvo a nadie, no condenó a nadie, etc. En este caso sí actuó. Usted me dirá, ese sistema judicial, a mí me tocó esto, no me tocó lo otro, y yo le concedo, pero quiero mostrarle un poco lo que se ve cuando uno mira la mirada general. Sí. Cristina Kirchner está detenida por un hecho de corrupción. Mire, Cristina Kirchner está detenida por un hecho de corrupción, como fueron detenidos muchos funcionarios que pertenecieron a su gobierno. Algunos después fueron sobreseídos, otros fueron procesados por hechos como dólar futuro, que es lo que se está haciendo exactamente en este momento, sin ningún tipo de procesamiento. Y lo que pasa con las causas del macrismo no es que los sobreseen, causas que son muy importantes, incluso que han merecido pronunciamientos de fiscales muy documentados, como el soterramiento del Sarmiento, no lo llaman a declarar. No es que finalmente después de una discusión judicial decretan que es inocente, que tal vez lo sean. Es que no hay una causa, ni los casos de inteligencia, ni sobre periodistas, ni donde un macrista sea, por ahí algún ejemplo, una excepción, pero como conducta general, todo lo que es kirchnerismo es citado a declarar, es detenido, es procesado, es condenado, y todo lo que es macrismo no aparece nunca, no hay movimiento en ningún sentido en este sentido. Entonces, lo que uno ve en este caso de amenazas y citación al odio, que además en un momento justamente donde el gobierno hace ostentación obscenamente de las amenazas, que de repente esta gente esté detenida, que tal vez merezca un debate esa detención, y el resto no, habla de un doble estándar que impugna todo, porque por más que usted haga su trabajo, suponiendo que está bien sus resoluciones, es un trabajo que, compensado por todo el resto, queda muy claramente sesgado contra la oposición. Pero usted que me sugiere que entonces yo no haga mi trabajo, que como otros jueces no investigan la corrupción, no investigan el narcotráfico, no investigan los delitos ambientales como los investigo yo, porque yo tengo claro cuál es mi deber funcional. Y tal vez lo que me toca intervenir. A mí me han tildado de kirchnerista, después de anti-kirchnerista, me han tildado de mileísta, de anti-mileísta, cuando tuve el caso Libra. Entonces, la realidad es que yo no puedo responder por lo que pero tal vez, hacen o no hacen. No, entiendo, pero tal vez sea necesario, no sé, un movimiento de jueces que digan, che, esto así no va, porque es un poder judicial que está sesgado, y eso hace que nuestro trabajo sea menos respetado, porque cuando hacemos lo que corresponde, si los demás no lo hacen, ahora no hay uno que, digamos, el ejemplo que da Gustavo respecto de Milei tuiteando desde Olivos, incitación al odio contra los periodistas. El ejemplo que doy yo del gordo Dan diciendo, un asesor de Milei diciendo bombardeen el Congreso, repartan armas, etcétera, es evidente que tiene tal nivel de gravedad. Es más, yo diría que por la entidad que tienen, es mucho más grave que lo que hicieron en la casa de Spert, porque lo que hace Spert en todo caso obedece a un clima político que legitima, alimenta, incita a que las acciones, las conductas de acción directa sean legitimadas, porque del otro lado siempre hay un monstruo. Entonces hay algo en lo cual el sistema judicial, permitiéndole al gobierno, al presidente, a sus asesores hacer cualquier cosa, y de repente actuando de manera, diría, con muchísima decisión sobre militantes opositores, es algo que, mirado globalmente, es algo que está funcionando muy mal. Eso quiero decir, y no sugiero nada. Usted puede decir eso es lo que le parezca correcto, sí, obviamente. La justicia está clarísimo que la justicia está muy mal, y eso lo vengo sosteniendo desde hace muchos años. O sea, tenemos una corte que está prácticamente desintegrada, un ministerio público fiscal cuya máxima autoridad no está consolidado en el cargo. Esto es responsabilidad de todos los sectores políticos que no le dan al Poder Judicial con la importancia que tiene este poder, todo lo que necesitamos para que realmente actuemos bien y pueda ser un poder independiente, fuerte, que en el cual, o sea,
todo el poder actúe con estricto apego a la ley y a las constancias que se van obteniendo en las investigaciones. Ya por el solo hecho de tener una Corte Suprema como la que tenemos, que no tiene una representación de género, no tiene una representación federal, con tener al titular del Ministerio Público Fiscal que no está consolidado en su cargo y estamos mutando al sistema acusatorio. Está claro también, pues se ha dicho de que yo tengo ambición, no tengo ninguna ambición, tengo claro cuál es mi función, tengo vocación, estoy tranquila porque, como le digo, he actuado en todos los casos de amenazas del mismo modo, porque, como le digo, yo las amenazas no las relativizo, las investigo y repudio todo discurso de odio. Entonces, y otra aclaración por la pregunta que me hizo su colega anteriormente, si las partes consideran que yo puedo llegar a perder mi imparcialidad por lo que viví de manera directa como víctima en marcos de amenazas que he tenido, me pueden recusar. Y bueno, yo argumentaré por qué entiendo que no afecta mi imparcialidad, o tal vez sí, y la Cámara revisará, y mi colega, pero digo, están dados, esto es un proceso legal en el que están dadas todas las garantías y derechos, o sea, las partes pueden articular todas las defensas que entiendan que hace a su derecho, ¿me comprende? Doctora, o sea que si a usted le ofrecen ser jueza de la Corte o procuradora general, no está en sus planes aceptarlo. No, para nada. Doctora, finalmente, usted vio que cuando detuvieron, creo que a la primera... Es más, creo que no soy el perfil de persona para integrar un tribunal colegiado y tampoco la Procuración General. No, le quería decir que cuando detuvieron a Alexia Baigar, la ministra de Seguridad, Patricia Burri, hizo un tuit diciendo: la diputada, la funcionaria tiracaca ya está presa, el que las hace las paga, celebrando la detención. ¿A usted esa actitud de la ministra le parece procedente, le parece irrelevante, le parece cuestionable? Mire, no lo comparto, y de hecho ese tuit perjudicó el avance de la investigación. ¿Por qué? Porque dar publicidad nos impidió avanzar hacia los otros responsables, porque todos estaban alertados de que ya una persona había sido detenida. Ok, doctora, no sé si usted quiere decir algo más. Entonces, a veces ese tipo de acciones terminan perjudicando el avance de las investigaciones. No, le decía si quiere decir algo más para cerrar la nota. No, que la verdad es que lo que quiero transmitir, ya sea para las víctimas como para las personas sospechadas de delito, que yo en los hechos que me toca investigar me manejo y trato de hacerlo con el mayor estricto a la ley, a lo que me manda mi función, y me manejo con las constancias del expediente, sean las víctimas y victimarios del color político que fueren. Y en estos casos intervengo porque hay funcionarios públicos involucrados y soy juez federal. No porque haya nada en especial ni ningún interés en particular. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el espacio. Era Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, dando su versión.